salvación. Esdras capítulo 1, verso 1 al 11. Esta mañana, hermanos, mientras hayan este libro, que está un poquito escondidito por ahí antes de Esther y después de Crónicas, pero aquí está en la pantalla, yo quiero animarles a todos a leer el libro de Esdras y Nehemías. De suma importancia, estaré con la ayuda del Señor en las próximas lecciones que tenga participación, hablando acerca de estos libros de los cuales se desprenden grandes bendiciones. Amén. Aquí está en la pantalla. Vamos a leer alternadamente. Yo leo un versículo y cuando usted llegue por allá al capítulo 2 y por allá al capítulo 7, porque este libro tiene dos divisiones, del 1 al 6 y del 7 en adelante es otro tema, es otro personaje, es otro protagonista. Pero entonces hay unos nombres bastante difíciles porque están allí en arameo, están en hebreo, y aquí pues quién, no estamos batallando, lo vamos a decir como lo vemos ahí. Amén. Entonces yo leo un verso y luego ustedes. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra del Señor, la palabra de Jehová. Aclaro esto. Palabra de Jehová. La palabra de Jehová es una palabra compuesta y es para referirse a Dios. La palabra del Señor, la palabra del Rey, la palabra del Juez, la palabra de Yahvé, la palabra de Elohim, la palabra del Alfa, del Omega, del principio, del fin, del Juez, del que era, del que ha de venir, el Todopoderoso. Su nombre personal es Jesús. Entonces, muchos títulos, pero un nombre. Por boca de Jeremías despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios, para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén, y los había puesto en la casa de sus dioses. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos. Vamos a leer el 11. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los hizo llevar Sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Una palabra de oración. Maravilloso Dios, hemos leído tu palabra, Señor, con fe, con convicción, y ahora nos ponemos en tu presencia para que nos ayudes a entender, oh Dios, ya que estas cosas se han escrito, Señor, para nuestro bien. En el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Levante la mano y salude a su vecino. Dígale: Dios te bendiga de lejos. Saluden. No sabe quién es, pero salúdenlo. No sabe muy bien quién es, pero salúdele. Porque si no, se puede enojar. Y usted no sabe ni que esté enojado. Porque con los ojos es muy poco, ¿verdad? Que podemos. Pero cuando tenemos los labios y la boca y la quijada media fruncida y la frente, entonces, pero ahorita no se sabe. Así es que tomen asiento dando gloria a Dios. Esta tarde un culto muy bendecido acá. Dios bendijo su pueblo de una manera muy maravillosa por su palabra, y que fue puesta por hermano David, y gracias a Dios por todo esto. Hermanos amados, les recomiendo leer detenidamente el libro de Esdras, Nehemías y Esther. Estos tres libros son libros de historia de Israel, historia post cautiverio, es decir, que nos narran lo sucedido al pueblo de Israel después del cautiverio durante 70 años allá en Babilonia.
es lo que se conoce como la diáspora, el exilio o el cautiverio del pueblo de Israel. La razón del exilio o de la diáspora se dio por dos razones. Por dos razones. Usted va o toma nota de Deuteronomio capítulo 28 y va a leer que detalladamente Dios es muy específico para hablar con su pueblo Israel acerca de las bendiciones y las maldiciones, el castigo y las bendiciones. Y todo esto lo sabe el pueblo y está a punto de entrar a la tierra prometida, y ahora ellos tendrán que aplicar lo que han oído, lo que han visto durante 40 años, desde que Dios les abrió el Mar Rojo y también les abrió el Jordán y les entregó la tierra por heredad. Josué se encargó de entregar a cada tribu, y la única tribu que no recibió heredad fue la tribu de Leví. Entonces el pueblo ha estado establecido y el pueblo tiene mandamientos, y los mandamientos no son para cuestionarlos, no son para desafiarlos, son para obedecerlos. Y se dieron a un pueblo específicamente de que ellos no debían de adorar. Y sabemos que lo hicieron una y otra vez, pero Dios ha prometido meterlos en esa tierra y Él lo cumple porque Dios es fiel a su palabra, a su promesa. Amén. Y también es fiel a sus promesas para bien, y cuando Él determina meter al pueblo en una experiencia complicada, difícil, Él va a adelantar por medio de sus profetas esos acontecimientos que son conocidos como profecías. Dios no hará nada sin que antes revele sus secretos a sus siervos los profetas. Y es la forma en que Dios trabajaba con el pueblo en aquel entonces. El pueblo llegó, el pueblo recibió su heredad. Josué 20 habla de todo esto, y la única tribu que no recibió heredad fue la tribu de Leví, porque ellos estaban dedicados a las actividades del tabernáculo y posteriormente estarían ocupados en las cosas del templo. Número uno, ellos cayeron de rodillas frente a los ídolos, frente a los baales, los dioses que adoraban los pueblos cananeos. Y eso provocó la ira de Dios de muchas maneras. Número dos, Dios les había dado instrucciones específicas acerca del descanso, del reposo para ellos, como también para la tierra y aún para los animales. Y esto es muy importante entenderlo porque el día de hoy uno encuentra, hermanos, gente que está encerrada el día sábado, que no hace actividad, pero el criado, el empleado del hospital X está funcionando. Y la ley decía que ni tu criado, ni tu asno, ni tu buey, nada debía de funcionar el día sábado. Y por 6 años, al 7º año, la tierra debía de descansar. No es que la tierra, no. Dios establece eso para un pueblo que venía de 430 años de esclavitud. Y un esclavo no tiene opciones a descansar. Un esclavo es levantarse cuando su amo le dice que se levante. Me voy a quitar estos volados porque les he comentado que estoy en un proceso de ponerme unos ojos café azules y ahorita hay un ojo que está recuperándose y miro como 4 por allá y para leer tengo que buscar algo ahí. Y el pueblo viene de 400 años de esclavitud. Un esclavo, digo, no tiene opciones, hermano. Está sujeto a que su amo, si quiere, le da comida, y si quiere, le da reposo, si quiere, lo vende, si quiere, lo mata. Eso era Israel allá en el país de Egipto. Por eso sale un pueblo de la esclavitud a la libertad. Pero cuando se llega a la libertad, Dios se encarga de proveer dirección y protección e instrucción para el pueblo. ¿Cuál fue la dirección? La columna de nube y la columna de fuego. ¿Cuál fue el liderazgo? Fue Moisés. Ahora Dios dice a este pueblo que no ha descansado
le voy a establecer una ley y le voy a dar un día de descanso, de reposo físico. Aparte de eso, voy a asignar que el séptimo año la tierra debe de descansar por ese año. Eso está en Levítico 25, lo puede leer detenidamente. Era una advertencia, el pueblo llegó y el pueblo número 1 cayó de rodillas ante los Baales. Número 2, hermano, ellos cuando llegaron no tuvieron que hacer mucho, porque no trabajaban en el desierto. En el desierto era acampar, esperar que la nube se moviera y caminar. Si era desayuno, Dios les daba maná del cielo. Por 40 años no trabajaron. Y cuando llegaron a la llanura de Jericó, donde ya hay plantillo y donde ya hay fruta, lo único que tuvieron fue agacharse y cortar el fruto de la tierra, porque ahí cesó el maná. Ellos comenzaban a disfrutar las bendiciones del Señor de otra manera. Ahora, hermanos, ellos debían de cuidarse de esas recomendaciones, pero ambas descuidaron y eso provocó la ira de Dios. Ellos no guardaron el reposo para la tierra, sino que se agacharon no solamente a adorar los ídolos, sino que se descuidaron de los mandamientos y pasaron por alto ese reposo para la tierra. Entonces Dios levantó pueblos vecinos. Dios levantó los asirios y cayeron sobre ellos, y posteriormente vinieron los babilónicos y se llevaron al pueblo y lo sacaron de su lidad, de su comodidad, y se lo llevaron al exilio. Y hermanos amados, es muy triste, la Biblia da detalles específicos en Segunda de Reyes, el capítulo 25, verso 1, con detalles. Dios ha advertido al pueblo que si ellos descuidan, pasan por alto estos mandamientos, Dios también va a hacer algo. Esta humanidad está descuidada de Dios, hermanos. Esta humanidad, estamos viviendo en estos tiempos donde la gente solamente está pensando en lo que yo necesito, en lo que yo quiero y como yo digo y como yo pienso. Y cuando nosotros descuidamos la soberanía de Dios, Dios va a mover hilos invisibles e incomprensibles a los seres humanos para llamar la atención a sabios y no sabios, a ricos y a pobres, hermanos, para dar a entender que Él es el soberano. Israel estaba tan prosperado. Israel, hermano, tuvo ese tiempo, la época de Salomón fue una época floreciente, que no había ningún rincón de la tierra donde no se hablara de Israel y de su rey. Época de prosperidad, época de fama, época de renombre, tanto así que venía gente de todas partes. Reinas y reyes venían para ver y para oír a Salomón y regresaban perplejos, porque, hermanos, en realidad Israel era una potencia. Dios estaba bendiciendo su pueblo, pero su pueblo como que se acogió solo a lo material y descuidó la esencia. Es peligroso quedarse con la criatura antes que honrar al Creador. Toda buena dádiva y todo don viene de Él. Y como el pueblo se descuidó tanto y Dios le ha dado advertencia por su palabra, pero con todo eso el pueblo pasó por alto, entonces Dios va a obrar. Dios va a llamar la atención. Y yo pienso, hermanos amados, que lo que se está viviendo nos debe de redarguir, nos debe de conmover. Y si estamos de pie, debemos de aprovechar el tiempo para ponernos a cuentas con Él. Porque uno no sabe qué tiene Dios en sus decretos divinos. Y lo más importante para cada uno de nosotros que conocemos esta verdad es, hermano, procurar agradarle a Él con lo que debemos de hacer, hombre. Porque yo digo que si el Señor no nos ha llamado, quizás porque no estamos listos, hombre. Porque Él no quiere que nos perdamos. Y en medio de tanta gente que está partiendo, hermanos,
Tiene que pensar usted con seriedad. Si el Señor me llama a mí, estoy listo. Si el Señor me da extensión, ¿será porque quiere que yo me ponga cuentas con Él? Sin lugar a duda que para eso nos está dando tiempo de gracia. Entonces Dios es lento para la ira, pero cuando llega, llega. Y Dios levantó a Nabucodonosor, y dice esta escritura: aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes décimo, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén. Jerusalén es el centro. Varias veces se mencionó en Esdras. En aquel tiempo no había el continente América, solamente habían 3 continentes: Asia, África y Europa. Israel está en el centro y Jerusalén está en el centro. Y Dios estableció que Jerusalén es la capital de Israel. Ahora Nabucodonosor vino con todos los ejércitos contra Jerusalén y la sitió. Esto de sitiar era una estrategia militar. No llegaban y la devoraban y la devastaban, sino que la sitiaban. Y sitiar una ciudad es poner tropas en el entorno y nadie sale ni nadie entra. Y cuando se agota la provisión, los granos, la bebida, el agua y todo lo que está allá, pues entonces la gente se va a enfrentar y va a morir, o de otra manera se van a matar entre ellos, porque nadie va a querer morir de hambre. Entonces esta era una estrategia de cómo hacer rendirse a un pueblo. Y la sitió por mucho tiempo, y después, y estuvo la ciudad sitiada, dice, hasta el año 11 del rey Sedequías, era el rey de Israel. A los 9 días del 4º mes prevaleció el hambre en la ciudad, hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los 2 muros, junto a los huertos del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad, y el rey se fue por el camino del Arabá. Y el ejército de los caldeos, es decir, babilónicos, siguió al rey y lo apresó en la llanura de Jericó, habiendo sido dispersado todo su ejército. Preso pues el rey, le trajeron al rey de Babilonia en Ribla y pronunciaron contra él sentencia. Degollaron a los hijos de Sedequías, eran príncipes, en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos. O sea, lo último que este rey, este padre dio fue cuando los enemigos le cortaron la cabeza a sus propios hijos. Qué cuadro tan terrible. Y atado en cadena, dice, lo llevaron a Babilonia. Ahora, Lamentaciones capítulo 1 describe la condición de los habitantes de Jerusalén. Y esto es muy importante, hermanos, hay que tomarlo en cuenta. Porque digo, Israel era cabeza de naciones, Jerusalén era la capital del rey Salomón y del rey David. Era lo más hermoso. Era una señora ciudad. Pero Lamentaciones 1 conviene prestarle atención. Dice, ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. La que estaba para ser cabeza, ahora es cola. La que estaba para recibir impuestos, ahora está pagando tributos a otros gobiernos, a otros sistemas de gobierno. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Este término, amantes, tiene que ver con los ídolos. Aquellos que el pueblo dejó, aquellos a quienes el pueblo adoró y dejó al Señor, dejó al esposo y se fue tras los amantes que son los ídolos, que no tienen poder para hacer nada.
porque ya está descrito en el Salmo 115. ¿Cuánto dan gloria a Dios? A sus amantes, ¿por dónde es que está esto? Amantes. Todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. Las calzadas de Sión tienen luto, porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Todas sus puertas están asoladas, sus sacerdotes gimen, sus vírgenes están afligidas y ella tiene amargura. Sus enemigos han sido hechos príncipes, sus aborrecedores fueron prosperados, porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. Desapareció de la hija de Sión toda su hermosura. Sus príncipes fueron como siervos que no hayan puesto, y anduvieron sin fuerzas delante del perseguidor. Jerusalén, cuando cayó su pueblo en manos del enemigo, y no hubo quien la ayudase, se acordó de los días de su aflicción y de sus rebeliones y de todas las cosas agradables que tuvo desde los tiempos antiguos. La miraron los enemigos y se burlaron de su caída. Pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Todos los que la honraban la han menospreciado, porque vieron su vergüenza. Y ella suspira y se vuelve atrás. Su inmundicia está en sus faldas, y no se acordó de su fin. Por tanto, ella ha descendido sorprendentemente, y no tiene quien la consuele. Mira, oh Jehová, mi aflicción, porque el enemigo se ha engrandecido. Extendió su mano el enemigo a todas sus casas, sus cosas preciosas. Ella ha visto entrar en su santuario a las naciones, de las cuales mandaste que no entrasen en tu congregación. Todo su pueblo buscó pan, suspirando, dieron por la comida todas sus cosas preciosas para entretener la vida. Mira, oh Jehová, y ve que estoy abatida. ¿No os conmueve a cuantos pasáis por el camino? Mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido, porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Desde lo alto envió fuego que consume mis huesos. Ha extendido red a mis pies, me volvió atrás, me dejó desolada y con dolor de todo el día. El yugo de mis rebeliones ha sido atado por su mano, ataduras han sido echadas sobre mi cerviz, ha debilitado mis fuerzas y me ha entregado el Señor en manos contra los cuales no podré levantarme. Todo este capítulo 1 de Lamentaciones describe el fracaso, la frustración, el despojo de todo, cómo se siente el pueblo, hermanos, en lo espiritual y en lo material. Es una mirada hacia atrás, cómo ha quedado desolada. Es luto, es dolor, es tristeza. Recuerdan, reconocen que es a causa de muchas rebeliones. Dios había advertido, pero ellos pasaron por alto y ahora están sintiendo el peso del dolor. El pueblo fue llevado y muchos quedaron allí para ver esto. Entre el pueblo que fue llevado, yo encuentro tres grupos. Número uno, el grupo que allá en la cautividad se desplomó y se entregó al lamento y al fracaso. Ellos perdieron toda motivación. Hermanos, eran los levitas, los del primer grupo, que están en el Salmo 137.
ya en la cautividad, a la distancia, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Sión es una referencia a la ciudad de Jerusalén, la terrenal. Sobre los sauces, en medio de ella colgábamos nuestras arpas. Mire, hermano, el sauce es un árbol que no tiene sus ramas hacia arriba, sino que las ramas del sauce están hacia abajo. Es el único árbol que crece en sus ramas hacia abajo. Y ellos asocian su sentir, su ánimo, con esa forma del árbol que está hacia abajo, y allí cuelgan sus arpas, cuelgan su guitarra. Son levitas que saben cantar, son músicos que saben tocar, y ellos ahora en la distancia y en la soledad solamente tienen que llorar acordándose de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cantos de Sión. Y yo pienso que esta temporada que hemos vivido, hermanos amados, en la que hemos extrañado estar en 8:11 hablando ya de nosotros, pienso que muchos de nosotros, este salmo ha sido una realidad. No porque la presencia de Dios no haya estado o no esté allá en su casa, en su trabajo, en su carro, en todo lugar. Pero es que este ambiente es establecido por Dios. Y Dios como que nos permitió, hermanos, ausentarnos, privarnos por un tiempo de este ambiente. Y entonces mire el sentir de este pueblo. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom, y es un lamento y lamento y lamento. Hemos estado, hermanos, en cierto modo, sintiendo esa tristeza por no estar aquí. Y allá este pueblo como que se entregó y se desplomó. No tenemos cántico. Por lo menos mientras este tiempo que no teníamos oportunidad de reunirnos, Dios puso en mi corazón llegar a la casa de ustedes con devocionales cada día. De manera que Dios no nos ha dejado. Amén. Dios nos ha estado asistiendo. De nosotros ha quedado pues el abrir la boca, el disponer tiempo para alimentarnos. Y aparte de estar, hemos estado motivándole a que lo haga, se conectó y todo esto. Y hermanos amados, el pueblo allá como este grupo, como que no resistió y se desplomaron. No podemos cantar. ¿Cómo pues? Si estamos acostumbrados a hacerlo en coro, si estamos acostumbrados a hacerlo en el lugar, ¿cómo vamos a cantar? Ellos asociaron su estado anímico al árbol del sauce que tiene sus ramas hacia abajo. Se desplomaron. No hay alabanza. No hay palabra de fe. No hay una declaración de que va a salir algo bueno. Es un grupo que está, hermanos, rendido. Es un grupo que no tiene una palabra de motivación en sí mismos. Y qué tremendo es cuando dos desanimados se juntan. ¿Cómo estás? ¿Y qué? Y mire, este distanciamiento, hermano, este tiempo, este distanciamiento social ha causado daños, golpes en algunos soldados, en algunos atletas, que de pronto no los van a ver ustedes aquí, porque el distanciamiento social se los arrebató. Y ahora tendrán que arrepentirse, ahora tendrán que pagar un precio diferente para reconciliarse con Dios y recuperar
su relación con Él y su ambiente de armonía entre la gente. Porque sin que nadie lo señale, huye el impío sin que nadie lo persiga. Y cuando usted observe o sienta algo, tenga una duda, si no sabe los dos lados de la moneda, evite abrir su. Porque para eso ha habido un pastor o está un pastor que le ha estado dando seguimiento a todas estas cosas. Y si usted no lo sabe, la derecha y la izquierda, quédese callada, quédese callado. Pero hay algunas que de pronto vamos a tener que orar o estamos orando, pero vamos a esperar a ver si es que Dios hace algo para que vuelvan a estar sentadas y sentados donde usted está. ¿Sabe lo que ha pasado? Usted tiene que retener lo que Dios todavía le ha dado. Usted tiene que estar agradecida y agradecido porque en medio de todo no forma parte de ese grupo que se rindió, que se desplomó y que se entregó. Está aquí. Pero aquellos que se aferraron en fe, en medio de la situación difícil, allá, hermanos, donde son esclavos, allá donde no tienen mayor posibilidades de tener reuniones y de alabar y de saltar, allá hay otro grupo en el Salmo 126. Hay otro grupo que tiene una declaración diferente. Ellos aceptan, ellos entienden que hay una temporada difícil, que las cosas no pintan bien, que hay dolor, que hay pérdida. Pero ellos dicen, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. ¡Aleluya! No sé cuándo, no sabemos cuándo va a ser eso. Pero cuando eso suceda, entonces nuestra boca se llenará de risa. Por eso es que muchas de ustedes y muchos de ustedes, cuando se dio la etapa, la fase primera de 10 personas, hermano, y podemos y queremos. Y cuando se ha abierto la segunda fase, oh hermanos, ahora gracias a Dios tenemos que tener 3 reuniones porque hay hambre, porque hay sed. Pero yo lo sé de los otros, si están desplomados, están en pecado. Pero este grupo conviene imitarlo. Un grupo que entendía que estaban en situación difícil. Pero ellos decían, cuando Dios va a hacer algo. Sí, fuimos arrancados, pero Él va a hacer algo. Él va a hacer algo. Y aferraban a fe y declaraban estas verdades. Ellos no se dieron por vencidos. Y ellos soñaban con ese regreso. Y cuando esto suceda, entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con esto. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Lo peor que le puede suceder a uno de ustedes, hermano, a uno de ustedes, es venir a este santuario y venir con alguna indiferencia. Entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Yo sé que los músicos están aquí para darle con toda la alabanza. Y yo sé que ustedes están con todo para alabar al Señor. Pero sé que también es bien difícil con estas máscaras y todo. Pero lo importante es que puedo sentir que allá en su corazón, que allá en su interior, que allá adentro hay un espíritu de libertad. A volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Ellos declaraban, ellos se aferraban.
de que a pesar de estar por allá, hermanos, Dios iba a hacer algo. Y como ellos desobedecieron darle descanso a la tierra por 7 años, por 1 año cada 7 años, es decir, trabajar hasta el 6º año, y el 7º año no hay actividad en la tierra. Y así pasaron varios, y ellos, que Él lo ha dicho, no me está doblando la mano, no me está cortando un pie. Entonces Él como que no mira, Él como que no oye. Cuidado con eso. Dios es Dios que se mueve. Y ahora Dios los va a sacar para que estén afuera 70 años. Y otros que llegaron, el tercer grupo, el primer grupo se desplomó. Allá junto a los ríos a llorar, a quejarse, a entregarse. Otros, no, cuando Él haga algo, Él lo va a hacer tarde que temprano. Dios va a usar un medio. Dios va a cambiar el panorama. Dios tiene la respuesta. Yo sé que hoy está difícil, pero Él tiene poder. Él va a hacer algo. Él me va a ayudar. Él me va a consolar. Él me va a fortalecer. Él me va a mantener con la mecha encendida. Cuando nadie cree, cuando nadie espere, yo voy a seguir creyendo, yo voy a seguir alabando, yo voy a seguir declarando que Él es bueno y que para siempre es su misericordia. El otro grupo llegó allá y se dedicaron a la compra y a la venta y al establecimiento, a las propiedades y a enriquecerse en lo material. Se desplomaron unos, otros añoraron con fe, declararon que Dios haría algo, pero otros hermanos se olvidaron. Ellos se dedicaron a lo que, a trabajar. Y qué culto, qué canto, qué volver. Aquí estamos bien, nos está yendo bien, ya tenemos esto, ya tenemos lo otro. Se olvidaron de aquel anhelo de estar en Jerusalén, en la casa de Dios, adorando su nombre. Y así ha sucedido hoy. Miren, Dios bendiga a cada uno de ustedes y oremos por aquellos que están en ese proceso de distanciamiento. Que se sienten tan débiles en lo físico, están esperando recuperarse, porque en lo físico se sienten, no, en lo físico están bien fuertes, es en lo espiritual que están débiles, es en lo espiritual que tienen esa deficiencia, hermanos. En la sangre está bueno, van al trabajo, cumplen con todo, nada ha pasado, hombre. Es en lo espiritual que está esa anemia. Y que tienen miedo, 8:11 se les ha vuelto, hermano, una encrucijada. Esa es pereza espiritual. El perezoso se acuesta y en la mañana cuando se despierta y quiere hacer algo, dice, el león está en el camino y si me levanto y me voy por ahí me va a comer. Yo no voy a la iglesia porque es peligroso que ahí me contagie. Pero sí, para el trabajo sí van, a la tienda sí van. Pero para venir a adorar a Dios, algo ha sucedido. Algunos hasta se preguntan, mire, si allí hay líquido, si allí hay esto, si ahí está, tienen termómetro, si no tienen termómetro. Una lista de tonteras. Esa es anemia espiritual. Utilizando la deficiencia del sistema inmunológico, dice, es que yo me siento bien débil y por eso. Sí, no lo dudo que está débil. Pero eso es lo espiritual. Pero aquel que está débil en lo espiritual y tiene alguna luz, señal de luz, Dios dice, yo sé que Él va a hacer algo. Yo sé que Él va a hacer algo. Yo sé que estoy abajo, pero de aquí me levantaré. Yo sé que no la he hecho bien, pero Él es Dios de oportunidades. Yo sé que nos descuidamos, pero Él es un Dios de misericordia.
¡Aleluya! Mira, el Dios que nosotros servimos no es un Dios que improvisa, hermanos. Todo esto que está pasando está en su plan perfecto. Lo que sucedió a Israel, eso Él lo diseñó, lo legisló, lo ejecutó, lo supervisó y lo aprobó. No hará nada otra vez sin que antes revele sus secretos a sus siervos los profetas. Oh, hermanos amados, este Dios que pone la llaga, este Dios que permite el dolor, este Dios que permite la pérdida, este Dios que permite la situación difícil, que permite que a veces la herida sangre y que no se vea esa sangre literalmente correr por fuera, pero allá en el corazón hay heridas, hay dolores. Pero este Dios que permite estas cosas, también Él tiene el poder para intervenir sin abrir. Él entra y trabaja. Dele un aplauso a este Dios maravilloso. No hará nada Dios sin que antes revele sus secretos. Jeremías 25, hermanos, nos habla y dice en el verso 12: y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová. Aleluya. Y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. 29:10, porque así ha dicho Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Qué bueno es esperar en Dios, aun cuando tú no entiendes el porqué de los reveses de la vida. Uno no tiene la respuesta. ¿Por qué esto? Y lo que menos podemos hacer o debemos de hacer es, hermano, culpar a Dios o comenzar a repartir. No, hermanos amados, esto es comprender la soberanía de Él y aprender a esperar en Él, que Él tiene pensamientos de altura para nosotros. Oh, Dios aprieta muchas veces, pero no aprieta para destruir, sino para formar, para forjar. Gloria a Dios. Salmo 35 dice: por un momento, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Aleluya. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Aleluya. 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 Yo creo a esta palabra, hermano. Y cuando tú te aferras a esta palabra, puedes enfrentarte a la realidad de la vida. Y cuando enfrentas el panorama difícil y que no lo entiendes, sencillamente ten fe. Estás en la mano de Dios, estás en voluntad de Dios. Él tiene el control. Y si Él es soberano y Él quiere hacer conmigo lo que quiera hacer, ¿cómo lo puedo impedir? ¿Cómo lo puedo impedir? Pero la Biblia sigue diciendo que mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría.
Yo animo a esta congregación, hermanos, a creer y a esperar, a formar parte de los levitas del Salmo 126. Entendemos que el panorama no pinta nada bueno, pero es ahora cuando necesitamos agarrarnos en fe. Es ahora cuando entendemos, debemos de entender, hermano, que Dios tiene la potestad para llamar la atención de la humanidad. Y si hay una humanidad que en medio de esta situación están bajando santos y haciendo tantas cosas, esta iglesia que conoce al verdadero y que sabe que Él está sentado en el círculo de la tierra y que Él es el juez de vivos y de muertos, esta iglesia no puede debilitarse. Debe de fortalecerse en fe, en perseverancia. No permita que la anemia afecte su fe, sus pensamientos, sus sentimientos. Sí hay aflicción, sí hay dificultad, pero 70 años fueron temporales. Pablo, hablando de las aflicciones temporales, dice, Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son de compararse con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Segunda de Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce, diga conmigo, produce. Pero qué triste que haya corazones que no produzcan, hermanos, una palabra de fe, que lo que declaran es miedo, es temor, es inseguridad, y andan hablando solo con gente que piensa y habla lo mismo. Sálgase de esa pandilla. Dígale a su amiga, a su amigo, Él es el que tiene el control. No vamos a descuidar la fidelidad, la consagración, el servicio, la perseverancia. Es ahora cuando tenemos que no ve que hay una nube de testigos que está observando qué es lo que los verdaderos adoradores tienen que hacer en tiempos difíciles. Es una leve tribulación que produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, iglesia. Alguien da gloria a Dios. El verso 16 dice, por tanto, no desmayamos. Por eso está usted aquí esta tarde. Por eso ha estado con hambre esperando que esto se abra. Por eso ha estado llamando. Por eso esta mañana con tristeza tuve que decirle a alguna familia, por favor, ya tengo límite. Por favor, gracias por ese deseo, por esa entrega, por esa disposición, por esa comprensión. Pero ya tengo el límite para esta mañana, pero hay 2 cultos a las 2 y a las 5. Hermano, anóteme para las 2 y aquí estaban a las 2. Hermano, yo voy a las 5 y aquí están a las 5. Este no es un acto religioso. Usted tiene muchas cosas que hacer, pero ha escogido lo mejor. Dios te bendiga en esta tarde. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Y Dios ha advertido de que cuando se cumplan 70 años, algo va a suceder. Un imperio cae y otro se levanta. Y entre esos que llevó Nabucodonosor, se llevó a Daniel. Se llevó una bomba de tiempo para el palacio. ¿Han leído esa historia? El hombre quiere hacer una reestructuración en su reino, en su gobierno, en su gabinete. Y ahora entre estos cautivos, estos muchachos, los miro diferente, vengan para acá. Anoche les decía a los muchachos que si queremos tener una juventud de relevo, se necesita una juventud de sumisión, sumisos, sujetos, adoradores y servidores. Amén. Si no tiene esos 4, puede ser un tremendo predicador. Predicadores aquí, gracias a Dios, que cuando yo he tenido que salir, aquí han sido los mejores cultos. Porque esto no depende del pastor, hermanos. Esta es la obra de Dios.
Y para predicadores aquí hay, gracias a Dios por eso. Amén. Pero es que no se trata de predicadores. Se trata de aquellos que van a cumplir un propósito de Dios. Se trata de aquellos que Dios los tiene en fila. Y que así como han ido, hermanos, el eslabón de útiles en su tiempo, pero allá ha estado el relevo, Dios tiene esos relevos acá. Porque aquí hay un número de los que ya tenemos más de 50 y de los que se sentó a llorar. Amén. Y si no tenemos una juventud sujeta a Dios, sumisa, adoradores y servidores, hermano, ¿cómo podrán agarrar la antorcha para seguir haciendo cosas mayores? Ahora, si usted no se pone en la brecha, Dios va a agarrar a alguien. Eso que no le quepa la duda. Porque a él nadie lo coge por sorpresa. No, él llama a Moisés, pero cuando Moisés, no, ahí está Josué. Y cuando Josué, no, ahí está Elí. Pero cuando Elí se descuida, ahí está Samuel. Y cuando Samuel ya, ahí viene una monarquía. Y ustedes se adelantaron agarrando a Saúl, pero yo tengo a David. Y cuando Saúl está a punto de salida, ahí está David. Y cuando David tiene sueño de construir un templo, pero Dios lo llama a su presencia, ahí está Salomón. Amén. Y cuando Dios llama a Pedro y a aquellos y los usa, Pedro termina, pero ahí está un Felipe y está un Esteban para seguir testificando de quién es él. Y cuando aquellos cumplen, Dios tiene a un Saulo para hacerlo Pablo. Y cuando Pedro queda atrás, Dios tiene a un Bernabé para que salga con Pablo a cumplir el propósito. Y cuando Bernabé se queda, tiene un Aquilas, un Apolos y un Silas y un Timoteo. Y a Timoteo le dice: Timoteo, lo que has oído de mí, esto enseña a otros que sean idóneos para enseñar a otros. Esos otros están aquí. A su nombre. Nosotros somos dispensables, hermanos amados. Eso que me tiene, lo tengo bien claro. Y lo tenemos que tener bien claro. Él es indispensable. Sin Él nada podemos hacer. Los imperios aparecen y desaparecen. Un imperio cae y otro se levanta. Y Daniel fue llevado por Nabucodonosor y de una vez lo seleccionó para el grupo que él pensaba. Y los tipos le salieron pues excelentes en aquella prueba. Y Daniel fue ascendiendo hasta llegar a ser primer ministro. Y anunció lo por venir, la caída de Nabucodonosor, quienes vendrían después de él y los otros en aquella estatua que Nabucodonosor como que no pudo entender. Y tú eres esa cabeza, pero después de ti vienen unos persas. Y después de los persas viene un Alejandro. Y después de Alejandro vienen los romanos. Y todos esos reinos terrenales estaban en esa estatua de oro. En esa estatua en el campo en Babilonia, en Sinar. Ahora lleva a este hombre y Daniel asciende como ascendió Josué en tiempo de Faraón. Daniel también llegó allá con un propósito. Y Daniel llegó a ver la caída, hermano, del imperio babilónico y la entrada del gran imperio persa. Él precisamente estuvo, hermano, de primer ministro con Ciro el Grande. Así se llamaba el primer emperador, primer gobernante del imperio persa. Y Daniel sin duda le habló de este Dios maravilloso. Y el tiempo está a punto de cumplirse y Dios ha dado profecía acerca de este hombre. Isaías 41, verso 25 dice: del norte levantaré a uno y vendrá del nacimiento del sol, invocará mi nombre y pisoteará príncipes como lodo y como pisa el barro al alfarero. ¿Quién lo anunció desde el principio para que sepamos, o de tiempo atrás y diremos es justo? Cierto, no hay quien anuncie, no hay quien enseñe, ciertamente no hay quien oiga vuestras palabras.
Yo soy el primero que he enseñado estas cosas. A Sión y a Jerusalén daré un mensajero de alegres nuevas. Están en la cautividad, están atravesando aquellas temporadas, pero Dios, hermano, ya ha profetizado levantar un hombre con buenas nuevas, buenas noticias para ellos. Y esto nos lleva a enlazar con Esdras capítulo 1 del verso 1 al 5. Este rey ya estaba en la profecía y también tuvo la oportunidad de oír a Daniel y tener a Daniel para que les testificara del plan de Dios para con su pueblo. Por eso dice Esdras 1:1, en el primer año de Ciro, rey de Persia, los persas derrotaron a los babilonios. Y justo en el primer año de este monarca, hermanos, se cumple el tiempo que Dios había legislado, planeado con anticipación y anunciado por Jeremías. Dios es un Dios perfecto. ¡Aleluya! Así el pueblo, hermano, se halla. Dios es fiel. El pueblo puede estar agachado haciendo todo lo que quieran hacer por allá en Babilonia, hermanos amados, pero Dios es fiel a su palabra. La fidelidad de Dios, iglesia. Nosotros somos infieles. A nosotros nos cuesta, hermanos amados. Le decía a la juventud anoche que caramba, cuántas jóvenes y cuántos jóvenes se pierden la bendición, la respuesta de Dios por no ser fieles a Dios, por no honrar a Dios en ese tiempo de solvencia económica, cuando no hay mayores compromisos, que pueden dar el 10% de sus ingresos para la obra del Señor. Entonces, una juventud, hermano, que no sea fiel, que no sea sumisa a la palabra, que no tenga fe, que no honre a Dios, ¿cómo puede anhelar ser el relevo? Dígame usted. Si Él dice, mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra, y el que ande, no el que sea perfecto, porque perfecto solamente es Él. Pero en algo tenemos que demostrar que le amamos, que nos debemos a Él. En algo tenemos que demostrar que nos debemos a Él, que Él es primero. Y no lo digo para hacer sentir mal a nadie, pero en cuanto a ese aspecto, la juventud puede ser muy tremenda para todo, pero en cuanto a fidelidad, si usted va al libro de fidelidad, hermano, allí entre toda esta juventud son contaditas y contaditas. Entonces, no han aprendido a amar a Dios. No han aprendido a honrar a Dios. ¿Será por falta de enseñanza? No es por falta de enseñanza. Es falta de temor a la palabra. Es falta de fe a creer que Él es fiel. Y que aun cuando nosotros somos infieles, Él nos sigue sosteniendo, nos sigue guardando, nos sigue ayudando. Mire, Dios dijo que después de 400 años visitaría a Israel allá y lo visitó. Y los llevó por el desierto, no porque ellos fueran fieles y bien portados, pero es que Él es fiel a su palabra. Y fueron allá por culpables, por rebeldes, fueron allá a Babilonia. Pero Él es fiel a esa nación. Él es fiel a su promesa. Por boca de Jeremías le dice 70 años van a estar allá, pero a los 70 años yo los voy a visitar. Y tengo un monarca y voy a anunciar al de Babilonia que él va a caer y se va a levantar y cuando este se levante se cumplen 70 años. Y en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro. Dios había puesto algo en este hombre desde su nacimiento, de que sería, hermanos, el instrumento que él usaría para glorificarse en esta parte. Rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra verbal y también por escrito a todo su reino, diciendo, 2 puntos, así
ha dicho Ciro, rey de Persia. Ya no es Babilonia. Babilonia fue usado por Dios para enseñar aquellas cosas. Jehová, el Dios de los cielos. Mire cómo lo identifica. Me ha dado todos los reinos de la tierra. Él es el que da. Él es el que pone. Y Él es el que quita. Y este hombre tiene una convicción, tiene un reconocimiento, tiene una sensibilidad que es diferente a la de Nabucodonosor. Él desde su nacimiento está diseñado para esto, a cumplir un propósito de Dios. Y Dios le dio la victoria sobre el imperio de Babilonia y lo colocó justo a tiempo para que él fuera el medio para dar cumplimiento a lo que él había anunciado por boca de sus profetas. Jehová, el Dios de los cielos. Esta expresión, hermano, hay que entenderla muy bien, porque en la boca de un hombre que no sabe mucho de quién es Dios y que ahora lo reconozca como el Dios de los cielos, que me ha dado todos los reinos de la tierra. En aquel tiempo no estaba el continente americano, solo era África, Asia y Europa. Y este hombre tiene el control de todo. Por eso dice, Él me los ha dado. Y Él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá, específico. Amén. El Dios de los cielos es una referencia, porque el Dios de la gloria, el Dios que libertó a Israel, se manifestó simbólicamente en la nube y en la columna, antes del tabernáculo. Cuando el tabernáculo está erigido, Dios se manifiesta sobre el tabernáculo en la nube. Si la nube se mueve el pueblo. Cuando está el templo, Dios se manifiesta en el arca, en el lugar santísimo. Y cuando el templo de Salomón se inauguró, la gloria de Dios cayó y llenó y confirmó que Él estaba en medio de su pueblo. Pero una vez más Israel pasó por alto esa gloria, esa presencia. Y Dios le mostró a Ezequiel en visión cómo la gloria de Dios salía del templo. Ezequiel vio que esa gloria, que esa Chaquina, hermanos, se salía del templo y se paraba a la puerta del templo. Y el pueblo podía ver esa advertencia de que el Dios que los había guiado estaba a punto de dejarlos, porque ellos lo estaban dejando a Él. Pero ellos no se volvieron. La gloria se movió en una forma sobrenatural y se puso cerca del monte de los olivos. Y el pueblo tampoco se volvió. Entonces, una vez más, la gloria fue envuelta en un ambiente como vio Isaías en el capítulo 6. Y se elevó y se fue. Eso anunciaba el porvenir para Israel en lo espiritual, la caída del templo y todas aquellas cosas que tenían que ver con la gloria de Dios para este pueblo. La gloria de Dios dejó a esta nación y ahora es en los cielos. Por eso Él dice, el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra. Un día esa gloria volvió al pueblo, pero no volvió en la columna ni en la nube, sino que volvió en un velo de carne. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Él vino, Él dejó su gloria y vino para manifestar su gloria y su poder, para transformar el agua en vino. Este principio de señales hizo Jesús en Galilea y manifestó su gloria, su poder. Aquí está en esta tarde el Rey de Gloria. Dele un aplauso. El verso 3, continuemos leyendo la voz de Ciro. Dice, quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá,
y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. El Dios, la cual está en Jerusalén. Jerusalén es la ciudad del gran rey, la Jerusalén terrenal y la Jerusalén celestial, que es compuesta de piedras vivas. En esta casa Jesús es el rey. Jesús es el rey. Aleluya. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de ese lugar con plata y oro. Ahora Nabucodonosor está dando una orden general para que todos regresen. Pero si alguien no quiere regresar, dice, y siente ayudar con oro y con plata a los que van a regresar, puede dar con plata, oro, bienes, ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Verso 5. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas. Entonces se levantaron los esposos, los padres. Entonces nos levantamos. Y dice de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y los levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Israel es una multitud, hermano, en el cautiverio. Pero en este primer grupo que salió bajo la dirección de Zorobabel, apenas fueron aproximadamente 50,000. Un poquito después salieron otros 2,000. Y me llama la atención el capítulo 2, verso 1, porque da el detalle y dice: estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel. Diga conmigo Zorobabel, porque este es el nombre, el clave, en el capítulo 1 hasta el 6. Zorobabel, Jesúa, Nehemías. Este Nehemías que está aquí y este Mardoqueo que está aquí en este capítulo, verso 2, no es el Nehemías del libro que lleva su nombre. El Nehemías que es el reparador de muros y de puertas, ese es un poco más adelante. Este no es ese Nehemías. Este Mardoqueo que se habla aquí no es el Mardoqueo de Esther. El Mardoqueo de Esther forma parte de aquellos que, hermanos, sabiendo la voluntad de Dios y que estaba la oportunidad de volver a Jerusalén, forma parte de aquellos que se congregan en 8:11 y que saben que ya se abrió, que ya pueden venir a cualquiera de los cultos, pero que les vale un pepino, y que después no me vengan a dar voto, a dar órdenes. Pues que no, tenemos que ser cuidadosos en esto. Esa gente crítica, hermanos, olvídese. Entonces, este Mardoqueo que está aquí no es el de Esther. Esos que se quedaron allá porque estaban agachados en lo material, esos se quedaron sabiendo que podían volver, pero estaban tan acomodados, tan confortables, tan establecidos, que le valió un pepino el adicto que Dios hizo. Dijeron: hay que me llamen cuando el devocional y que me traigan acá. Eso digo yo aquí, yo por like en Facebook, yo no sigo esos números ahí, porque por esos like no hay nadie aquí. Tenemos que ser realistas. Amén. No es que alguno pues diciéndolo: hermano, no le vi conectado. Tenemos que estar en coma. Y hoy que se abrió. No,
no, es que mire, hay que tomar precauciones. Yo no sé si ahí está el distanciamiento social, yo no sé si hay líquido, yo no sé si están desinfectando, yo no sé si es con máscaras, iba así con cámara. El tipo llegó a la farmacia con una receta al revés y me dice al farmacéutico: señor, véndame 3 onzas de canción de protesta. ¿Qué traes? Tenía tu receta. Ese bruto tiene cáncer de próstata. Canción de protesta, no, es cáncer de próstata. Es para eso. Tremendo. Está todo con esto de las máscaras y cámaras y todo eso. Hermanos amados, recuerde, Mardoqueo que se menciona aquí no es el de Esther. Aquellos estaban allá y se quedaron. Hay que se vayan esos religiosos a adorar, a construir esa casa. A nosotros no nos interesa. Nosotros estamos aquí con nuestros estos negocios, vacas, caballos. Esos que pentecostales, esos locos que están allá. No, nosotros nos quedamos acá. Ajá. Un poco más tarde, en época de Artajerjes, Asuero se levantó. ¿Quién? Amán. Casi se los anda terminando. Porque conocía la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que regresaran. Pero solamente regresaron ¿quiénes? La mayoría de los que regresaron de esos 50,000 son levitas. Porque los levitas no tenían, hermano, tenían todavía esas convicciones de no comprar, porque a ellos no se les dio heredad. Y ellos vivían como añorando volver a las actividades de Jerusalén. Y ellos no tenían nada que les detuviera. Entonces cuando se dio, ellos fueron los primeros. Decir, aquí estamos. De hecho, Zorobabel es un sacerdote de la tribu de Leví. Esdras es un descendiente de por allá de Aarón. O sea, era gente pobre en lo material, pero tenía una riqueza espiritual. Porque ellos sabían lo que es estar con manos levantadas, adorando a un Dios que se mueve, a un Dios real. Ellos entendían que la bendición de Jehová es la que enriquece. De manera que cuando Ciro dijo, pueden ir, yo me anoto, yo quiero ir. Pastor, ¿puedo estar en los 3 cultos del domingo? Yo quiero más, he estado hambriento, estoy sediento, yo quiero más de Él. Y como pastor me da no sé qué decirle, no hermano, no hermana. Yo espero ser entendido por ustedes. Y que también me entiendan, hombre, también los entiendo. De que tienen deseo de estar donde tienen que estar. Aclaro, no es Nehemías, del libro de Nehemías, no es Mardoqueo el de Esther, sino que este es otro hombre. Y este hombre, hermanos, ya según el capítulo 2, dice Esdras capítulo 2, el verso 64, toda la congregación unida como un solo hombre era de 42,360, sin contar sus siervos y siervas, los cuales eran 7,337 y tenían 200 cantores y cantoras, eran levitas. Eran sacerdotes, pero aquí está el real sacerdocio. Aquí está lo bueno. Aquí está el grupo de gente que ha estado, pastor. ¿Cuándo será, Dios mío? Obra. Me ha guardado la salida de mi casa para tomar el bus, para parar en la gasolinera, para ir a la tienda, para ir al trabajo. ¿Y cómo no me vas a guardar para ir a 811? ¿Cómo no me vas a guardar? Sin fe es imposible agradar a Dios. No me venga a presumir de mucha fe a alguien así, hermano. La mayoría era levita, era gente pobre. El 266 dice, sus caballos eran 736, sus mulas 245. Sus camellos 435, asnos
6,720. Este es el primer grupo que viene, liderado por Zorobabel. Les recomiendo que lean capítulo 3, capítulo 4, 5 y 6, porque en el 7 ya adentramos con la actividad de Esdras. Pónganse de pie. ¿Usted se siente seguro? ¿Usted ha venido acá porque el pastor deje de molestarlo? Esté llamando. ¿O usted realmente ha venido porque tiene hambre y sed de justicia? Usted es de los que, del Salmo 137, de los que se desplomaron en la cautividad. Ya Dios nos tiró, ya no somos nada, ya se acabó, todo se terminó. ¿Alguien se está acordando de la cancioncita esa, no? Y ese era el que no olía bueno. Entonces, a donde él iba, huele mal. Donde él está, huele mal. A donde él mira, huele mal. Si usted encuentra gente, dicen, no, es que todo está mal, todo está perdido, todo, ya no hay canto, ya no hay oración, ya no hay lectura, ya no hay... Sálgase de ahí. Ese espíritu es contagioso. Usted va a terminar también desplomado y desplomado. Le animo para que sea de los del Salmo 126. Cuando él... Y si él no cambia, como dijo Job, pues él es el Señor. A su nombre. Entonces hay que tener cuidado. No ser de los de caer en ese plan, en ese bache, en ese grupo del Salmo 137. Ser del Salmo 126. Cuidado con ser aquel grupo que dijo, no, que eso de regresar, y menos para construir, y menos para que hayan hablen de viejo, y menos para que me recuerden del librito, de que suba a la gradita, que hable con Rafaelito. Yo para qué quería eso, menos para eso. Y piensan que eso pues va a echar a hundir el barco. No, no es así. Entonces, hermano, hay que tener una actitud positiva. En medio de todo hay que tener fe en Dios. Como Dios, hermano, dice, sí, Señor, en tu mano, si salgo y voy al trabajo, voy a la tienda, guárdame el río, que la vida, no sé qué, no me va a tocar. Pero Señor, a la iglesia yo no voy porque es peligroso que usted esté a la iglesia, no sé, porque es que yo soy muy, oh hermanos, no digo esto para que usted se ocupe en pensar en quien no he visto, porque usted no sabe si estaba aquí en las 10. Usted no sabe si estaba a las 2. Pero es que de todo hay en la viña del Señor. Y tengo que decirlo para que usted se cuide.